Bien, acá estamos entonces. Creo que todavía no les carga a ustedes. Pero bien, estamos entonces con Asturias. Vimos ayer un poco del periodo, también la región en la que se da. Acordémonos que es el norte. Mientras Asturias está en pleno esplendor, el reino de Asturias, la zona centro-sur de la actual España está ya bajo el dominio de los musulmanes. Entonces, el primer periodo que vimos fue el visigodo. Entonces, los visigodos, que eran principalmente el grupo dominante acá, junto con los hispanos propiamente, pues fueron conquistados por los musulmanes. Ahí es donde se establece el Emirato de Córdoba y eventualmente el Al-Ándalus en esa región. Entonces, para esa época, Asturias se mantiene como un reino eh, donde el dominio es propio y es la religión cristiana católica la que domina acá, a diferencia de esa región donde la religión que domina es el Islam. Sin embargo, el cristianismo católico siempre está presente en todo el espacio, porque los musulmanes pues son tolerantes con las otras religiones, entonces pues ellos los dejaron que existieran al mismo tiempo. Solo que el término con el que se nombra es mozárabe. Entonces, para esa época vamos a ver otro periodo también acá, que es el mozárabe, justo paralelo al de Asturias. Y les quería mostrar también por acá, pues ese recurso que ya el ciclo pasado lo veíamos, el Google Earth, y pues dónde están las iglesias de las que les hablaba ayer, las que les mostré primero, que es Santa María del Naranco. Esa está ubicada en esta región. Vean que es bastante en la zona norte de España. Actualmente hay un sitio poblacional bastante grande, hay una ciudad grande, es Oviedo, es la ciudad y que está cerca. Para la época no habían tantas grandes ciudades en esta región, eran aldeas principalmente las que se desarrollaban. Entonces, en esta región, cerca de Oviedo, es donde está Santa María del Naranco y también la iglesia de San Miguel del Lilo. Esa es la primera que les voy a mostrar, aunque no se puede observar muy bien, puesto que no nos da chance de entrar acá, pero bueno, ahí vemos la iglesia. Acá, un poco nos permite el 3D acercarnos. Y pues cerca de ahí está hacia la zona sur, está Santa María del Naranco, esta que vemos por acá. Entonces, vamos a ver si nos permite acercarnos más. Bien, ahí estamos. Acá en una vista real, pues que nos permite este recurso, podemos ver que la iglesia es pequeña. No puedo acercarme más porque la vista está solamente a la orilla de la calle, pero pueden observar que pues está en medio de una zona semiboscosa. Eso se mantiene siempre, o imaginémonos que en aquella época la región era básicamente como esto que estamos observando. Los núcleos poblacionales eran aldeas, eran villas, que estaban más o menos cerca de esta zona y pues se reunían en estas iglesias. Las iglesias no hay necesidad que sean tan grandes porque las aldeas son pequeñas. Entonces, pues no había necesidad que fueran grandes. Ya esa luego la vamos a ver porque esa no la vimos el día de ayer. Este es el ábside, que sería el cabecero de la iglesia, y esta pues está apuntando, perdón, hacia el este. O sea, cuando salía el sol y se comenzaba a iluminar, por esa hendidura es que entraba la luz para iluminar el altar. Y la gente que estaba dentro veía como en el altar comenzaba a iluminarse, que aparecía luz. Entonces eso era como un poco místico dentro del rito que se realizaba por ahí. Aquí moviéndonos siempre en esta dirección, hacia el norte, ahí nos encontramos con Santa María del Naranco, que es la que está allá. Ups, vamos a ir hacia el cielo.
Ven ahí un poco de espacio, pero llegamos. Bien, este es Santa María del Naranco. Ahí podemos ver que está, bueno, actualmente a orilla de la calle, pero lo que quiero que tomen en cuenta de eso es que vean la ubicación, está en una zona alta. Allá al fondo se alcanza a ver la ciudad de Oviedo y pues está en una zona alta. Eso significa que la posición de ella era estratégica para poder observar el entorno. La iglesia pues también buscaba que esos lugares tuvieran esa posición, de tal manera que se pudiese observar el entorno sin que les representara eso, digamos, como problemas de exponerse. Y eso es porque, acuérdense que estamos en el prerrománico y en esa época pues es un momento de bastante inestabilidad social y política. Eso significaba que a cada rato pues había invasiones en esta región. De que ahí está Santa María del Naranco, creo que si nos vamos para acá un poco, aquí la vista cambia y podemos ver pues que es un lugar donde se puede accesar, es un lugar turístico. Acá. Quiero hacer una pregunta por acá. Alejandra dice, ¿aún se puede viajar y visitar estas iglesias? Sí. Toda esta región está llena de iglesias tanto prerrománicas como románicas. Entonces, toda esa región es turística, toda la zona norte de España. Y bueno, las regiones son Castilla y León, esas son las regiones en España. Hay bastante turismo sobre eso por ahí. Voy a compartir luego en el grupo de Facebook un enlace de una cuenta en Twitter de Castilla y León, aunque es románico, pero pues ahí les muestran bastante, comparten mucha información ellos de las iglesias de esta región. Bueno, vamos a salir de acá. Y pues ahí tenemos idea de la Santa María del Naranco. Y vean que cerca de ella está la otra que veíamos que es San Miguel del Lilo. Me perdió, acá está. San Miguel del Lilo y Santa María del Naranco por acá. O sea, están relativamente cerca. Probablemente había más de una aldea en esta región. Entonces había necesidad de hacer varias iglesias. Acá. Bueno, salimos de ahí, volvemos a la presentación. Y donde nos quedamos, que fue justamente en el ejemplo, este es Santa María del Naranco. Esta les mencionaba que pues es una planta basilical, es decir, que se parece más a la basílica del periodo romano. Y no vemos la cruz inscrita porque ese segmento se ha caído, pero básicamente esta parte estaba repetida en el otro extremo, esta de acá. Esta parte es la que acá se ha caído. O sea, ahí está. Estas iglesias, les decía ayer, pues tienen un grado de conservación bastante bueno. Es porque han sido restauradas o fueron restauradas en algún momento y luego pues se atesoran realmente como algo de mucho valor, puesto que representa pues una época para la región. Recordando los datos que les mencionaba, estas columnas externas que ven acá sirven para darle más fuerza a las paredes y estos se llaman contrafuertes. Estos sirven para sostener el peso de las paredes y que la construcción no se abra. Eso, imagínense que el peso de esta parte alta y del techo empujaría hacia los lados. Entonces lo que sucedería es que la parte interna sería un poco más ancha y terminaría por colapsar todo el edificio. Entonces se colocan estos como manera de columnas externas. Estos son los contrafuertes y esos ayudan a sostener toda la estructura. Ahí tenemos 8 contrafuertes a cada lado. Luego el interior que les mostraba también ayer está orientada hacia el amanecer también. El ara, que es la piedra del altar, pues está orientada hacia ese lugar. Esta es la parte hacia el poniente, que sería la parte de atrás. Y pues vean que es una iglesia pequeña. Esas iglesias, esa es como la característica, son pequeñas. Las visigodas eran pequeñas, pero centralizadas.
no eran tan altas. Las asturianas sí son altas, esas se elevan en altura y por lo tanto la necesidad de hacerle los contrafuertes. Luego tenemos esta, que es la otra que les mencionaba ahí, que está un tanto más hacia el norte, un par de cuadras al norte de la que acabamos de ver. Esta es San Miguel del Lilo y esta está orientada igual. El cabecero está orientado hacia el oriente, es decir, la parte de atrás que no vemos acá sería el cabecero, esta es la entrada y eso está apuntando hacia el poniente y el cabecero apuntando hacia el oriente. Ahí vemos también otra vez el recurso, los contrafuertes para sostener el peso. También estas, la, los segmentos que vemos acá, que son parte de la bóveda que constituyen la cruz inscrita de la planta arquitectónica, están pues, con estas construcciones alrededor que permiten también, son parte de las naves laterales de la iglesia, también contribuyen a sostener el peso de la estructura. Por eso es que son altas, porque pues lograron manejar pues, los pesos a través de los contrafuertes. De esa manera la estructura no colapsaba. Hay como otra característica, pues que el exterior es bastante austero, es simplemente la piedra la que se observa, no tiene ningún tipo de decoración. Al verla de manera interna también encontraríamos que hay poca decoración, en algunos casos es casi que inexistente, salvo algún símbolo de la cruz en relieve, ideomórficos también, que son símbolos, muchos de ellos que se considerarían, digamos, actualmente como paganos en relación a los símbolos de la iglesia, porque eran símbolos que tomaban las culturas de esta región, que eran los pueblos bárbaros. Entonces, eso se mezclan y es lo que vemos ahí como obra. Otro dato, la parte, bueno, la visigoda, si recuerdan, las puertas, las ventanas tienen forma de arco de herradura y estas tienen un arco de medio punto, y en algunos casos arco peraltado, es decir, que es un poco más alto en la zona media, y pues eso es también una manera de diferenciarlo de las visigodas. Este es el interior. Ahí tenemos la zona del cabecero, siempre es más iluminado. Las ventanas abocinadas, eso significa que son angostas por fuera y anchas por dentro. Esas permitían que la luz bañara la zona del altar, de manera que tuviese ese sentido místico. Todo el edificio a media luz, y mientras el sol iba amaneciendo, iba saliendo por el amanecer y se iba desarrollando el rito de la misa, entonces se iba iluminando esta región. Era una manera de incidir en el ánimo o en el pensamiento de la gente que llegaba como feligresía a las misas. También otro dato es que pues tiene gradas, eso significa que hay que elevarse hacia lo sagrado. Subimos esos niveles y llegamos a la parte alta. Es una manera de decir que acá abajo, o la idea de que acá abajo es la tierra y allá arriba es esa representación del cielo. Por ahí. Luego, otra característica también son las ventanas como manera de celosías. Acá. Algunos historiadores consideran que esto de las ventanas en forma de celosía es una influencia del periodo mozárabe o de los musulmanes. ¿Y por qué? Porque en el momento de esplendor de Asturias, muchos cristianos que estaban bajo dominio musulmán quisieron irse mejor a una región donde no hubieran musulmanes, entonces emigraban hacia, hacia la zona norte y venían para acá. Entonces probablemente estos recursos decorativos pues tienen que ver con aquello que habían visto en las regiones bajo dominio musulmán. Esta es otra iglesia también, es asturiana. Este es San Julián de los Prados y pues ahí vemos la planta arquitectónica que pues el rectángulo nos dice que es de planta basilical. Tiene una cruz inscrita. Ahí vemos la nave principal hasta el cabecero y luego la sacristía y esa otra zona que es seguro zona de acceso
es el que genera los brazos de la cruz. El centro de eso, de esas naves, el lugar donde se juntan, se llama transepto. Es el lugar donde se juntan los brazos de la cruz. Esa sería la manera de definirlo, un transepto. Este pórtico es un espacio, es este que ven acá, es como o simbolizaría la base de la cruz. Es un pórtico de entrada nada más. Las bancas o el lugar donde la feligresía se sentaba, pues estaban en esta zona. Igual en la zona frontal tiene las campanas. Este sería el campanario. Los campanarios no siempre fueron esas torres que conocemos actualmente. Eso es posterior al prerrománico. Entonces, sí, esa va a ser otra manera que ustedes también logren diferenciar una iglesia prerrománica de una románica. Las románicas tienen una torre campanario. Las prerrománicas no. Las campanas están colocadas en una pared sobre la fachada de la iglesia. Esos agujeros que ven acá son tragaluces. Se les denomina ojo de buey. Y el ojo de buey sirve igual para iluminar de manera indirecta pues la zona interna de la iglesia. Estas servían, por ejemplo, un oficio al atardecer. La luz entonces le daba como está en este momento, en la parte frontal, significa que hay oscuridad en la zona donde está el altar. Entonces, estos tragaluces ayudaban a que la luz se proyectara hacia el fondo. Y de esa manera, pues se generaba siempre la idea del misticismo. ¿Esta es prerrománica? Sí, esta es prerrománica. Acá. En esta podemos ver ahí la orientación. Esa realmente sería hacia el noreste, más o menos la ubicación. Eh, y pues ahí la planta arquitectónica. Esa es otra también, vean que las formas se mantienen. Esta se llama San Salvador de Valdedios, también es en la región de Asturias. Y pues igual que las anteriores, las zonas que correspondería a la nave central es más alta. Ahí tenemos la pared con como manera de remate en la fachada con la campana. Los contrafuertes en los laterales y pues toda la construcción elaborada completamente en piedra. Tenemos otros contrafuertes también aquí en la zona central. Vean, las ventanas son angostas, especialmente en los laterales. Les repito que son abocinadas, porque el término lo ven luego en un examen. Abocinado significa que en la parte externa son delgadas, pero en la parte interna son anchas. Eso permitía que la luz se distribuyera de mejor manera en la parte interna. Y donde hay ventanas, en este caso que ven acá, se utilizan las celosías para poder hacer ingreso de luz, pero al mismo tiempo poder observar hacia afuera sin que desde afuera vean que alguien había ahí. Eso les repito, muchos historiadores dicen es influencia del arte mozárabe. Bien, está el interior de esta. Ven que es bien pequeña. Si entráramos acá, quizás nos encontraríamos con unos 3,5 metros, quizás de ancho, si no es que menos. Acá. Las columnas robustas, en este caso cuadradas, y el altar. Ahí la piedra ara, que es el altar. Y una ventana trifolio en la zona externa, pues que es la que iluminaba el altar. Ven ahí lo de la teatralidad. Esta pues tiene iluminación eléctrica, pero si no lo tuviera, estaríamos en una penumbra acá y solamente la iluminación en la zona del altar. Eso le daba misticismo a esos edificios y ayudaba pues que la gente aceptara de mejor manera eso extraordinario pues alrededor del rito de la misa. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Sobre arquitectura? Sí, dígame, Manuel. En ese tiempo no tendían a usar mucho las ventanas tan largas a los costados, ¿verdad? No, no hay ventanas grandes, bueno, que en todo caso esas serían como las más grandes que hubieran. Esta de acá, esta es un eh, bi,
bifolio, me parece que es el término que se utiliza para estas, significa que tiene dos segmentos divididos por una columna central. Y por cierto, la parte alta tiene arcos de herradura. Eso de nuevo es, o debería ser, pues, una influencia de los pueblos hacia el sur, que son los mozárabes y los musulmanes. Recuerden que los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, avanzamos. Sobre la escultura, pues es casi inexistente en las artes figurativas, son casi inexistentes acá. Pues algunos sostienen que eso tiene que ver con las luchas iconoclastas en la zona oriental, en Bizancio, pues esas ideas también venían hacia esta área. Entonces las imágenes son bastante simbólicas, mucho de figurativo, también un poco tosco el trabajo. Los artesanos que hacían eso básicamente eran los mismos que cortaban la piedra, los denominados picapedreros, y pues ellos hacían, aunque sí un trabajo minucioso, muy simbólico, pues a nuestros ojos se vería como un poco tosco. Hay algunos que sí tienen bastante calidad, se nota el afán que le pusieron a la elaboración de los mismos. Tenemos estos, estos discos, en el centro de ellos normalmente aparece un emblema que se asocia al monarca, eso es un león, por ejemplo. Eso es lo que se coloca acá. ¿Y por qué está en la iglesia? Pues porque la iglesia tenía una relación muy cercana con la monarquía. Entonces ambas cosas se juntaban y era una manera de apoyarse mutuamente en cuanto a quién gobernaba a la gente en ese momento. En la parte superior igual hay signos, en este caso son cruces. Acá, esas cruces son características de esta región, las vamos a encontrar también en el norte de las Galias, de la Germania y parte de Inglaterra también. Por eso dicen que son de origen celta, estas que vemos por acá. Pero pues están distribuidas en toda la región norte de Europa. Acá hay imágenes pues igual de signos y pues símbolos. Acá la representación de hojas. ¿Sí, Álvaro? Licenciado, como algo de curiosidad me dio porque mostró las cruces que aparecía y la cruz de la parte de arriba parece como que fuera la cruz de la Orden de Malta. Y yo me pregunto, porque yo tengo aquí, bueno, tenía en la casa un libro donde aparecían un atlas de España, no me pregunte cómo lo conseguí. Ajá. Pero yo miro que, por ejemplo, Asturias en su bandera tiene una cruz, pero la cruz del alfa y omega a los lados, pero cuando yo miro, ahorita me dio curiosidad y miro, pues supuestamente la cultura es la que se transmite, pero no se conservó esa cruz, se cambió esa cruz por una muy estilizada. Sí, voy a adelantarme un poquito a eso. Por acá. No, creo que en el siguiente tema que la vamos a ver. Pero en esta región de España hay diversos tipos de cruces que se utilizan y la mayoría tienen origen celta, es decir, la influencia es más bien del centro norte de Europa. No todas son iguales. No sabría decir por qué exactamente pues se abandonan unas y se utilizan más otras. Esta de hecho es una de las que más se van a utilizar. Es la que se denomina cruz patera. Se le dice así porque se supone que tiene forma de una pata, cada uno de los brazos de la cruz. Esta es la que luego van a utilizar como emblema los caballeros de la orden del templo del rey Salomón, que son los denominados caballeros templarios. Esa es la que van a utilizar ellos también. Más contemporáneo a nosotros, pues la utilizó el ejército alemán también, y de hecho todavía creo que utilizan una de estas en los emblemas de sus aviones. La Fuerza Aérea creo que utiliza una de estas. Pero bien, es una de tantas cruces que se utilizaban en este lugar. Ya vamos a ver otra por ahí, que son de las que tienen justamente el símbolo del alfa y la omega.
Bueno, acá también esto me hizo falta. Esto es una representación del árbol de la vida. Estas imágenes que ven acá. Esto es un árbol. Y bajo él se encuentran algunas bestias. Normalmente colocan leones, que son referencias hacia eh, el monarca o el líder, y también una referencia hacia el dominio de la naturaleza. Acá aparece la representación también de soldados, acá, hacia los extremos de la iglesia. Rolando dice la cruz de hierro prusiana. Sí, esa justamente es la que utiliza actualmente una de las, no sé si todo el ejército o solamente alguna de las áreas de la, ¿cómo se llama esto? Del ejército o de la Fuerza Aérea Alemana. Bien, voy a avanzar. Estas son ventanas bifolias, ambas, eso significa que tienen dos segmentos. Esa es la que les mostraba hace rato de la iglesia de San Salvador de Valdedios. Pues esos son columnas, sobre la columna se colocaba eso, que es un alfiz, es el nombre que se le da. Los arcos son de herradura, eso significa que hay influencia ya sea musulmana o mozárabe. Probablemente es más creíble que sea mozárabe. Esto, porque los mozárabes la utilizaban en sus iglesias. Y bueno, acá es igual, este es trabajo escultórico. No, les decía, no hay imágenes construidas, pero sí el recurso o la técnica escultórica pues aplicada a la elaboración de decoraciones para las iglesias. Entonces todo esto son piedras que se tallaban para ser colocados en estos lugares. Estos son arcos de medio punto, acá, y una representación de la parte fitomórfica. Acá los arcos tienen forma de lacería también, son como lazos, y eso pues también puede leerse como una influencia de los mozárabes. Cruces con alfa y omega, ¿tá? Estas son cruces de las dimensiones de las cruces griegas, pero estas van a sufrir como un tipo de transformación, por así decirlo. Y esas más bien son las que se desarrollan en la región norte de Europa, con mucha incidencia en la actual Inglaterra e Irlanda. Entonces, esas cruces, de hecho, algunas de estas se les llaman irlandesas, por eso mismo, porque es la región en donde más se desarrollaron. Pero pues, que las tengamos en el norte de España significa pues, que hay influencia hacia ese lugar. Y esos símbolos pues, son el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Bien, sobre la pintura, pues la mayoría de los templos se supone que tuvieron al menos algún tipo de decoración lineal, no eran dados a llenarlo de imágenes, imitando a lo mejor pues aquello que eh, quizás alguno de ellos vio en Oriente, si alguna vez hizo el viaje hacia Oriente o provenía de esa región. Creo que son como más sencillos. La paleta de colores también es bien reducida, son colores cálidos principalmente, naranjas, amarillos, rojos, cafés, y pues son muy simbólicos, eso sí. Tenemos acá el alfa y la omega otra vez, aquí solo vemos la mitad, pues el alfa y la omega, y esto es un crismón, es un clipper solar, y en el centro tiene un crismón. Ahí. Esos también están colocados cerca de los cabeceros de las iglesias. Eh, Se sabe que sí se pintaba también, y eso se lo coloco por acá, porque hay mucha similitud de algunas de esos vestigios de las pinturas con algunas que se han encontrado en códices o en los libros pues, que se escribían, que se manuscribían en este periodo. Entonces se cree que los pintaban en las paredes en algún momento y luego pues alguien venía y los copiaba hacia los libros. Y por eso se tiene constancia de algunos de ellos. Este es el ábside de San Quirze del Pedret. Esto es igual en la región de Asturias. Veamos ahí el arco de herradura. Esa es influencia de los pueblos del sur. Decía, pues,
principalmente mozárabe. Esta es una ventana abocinada, miren, aquí se ve esta la parte interna, esto es abocinado. Significa que la parte externa es más angosta, que es lo que veríamos del lado de afuera, una pequeña ventana, pero por la parte de adentro vemos una ventana más grande. Es como el fondo, pues, perdón, en el exterior es pequeña, en el interior es grande. A eso se le llama abocinado. Y bueno, en ese cabecero no hay mucha decoración, esa es una puerta que daba seguramente una cripta en la parte de atrás del cabecero de la iglesia. Y ahí tenemos pues las cruces, los símbolos de la cruz, también un símbolo de un orante. No hay certeza si esta imagen es una representación de Cristo, pero pues podría serlo. Igual en este caso, un emblema que representa a un santo que va en un caballo. Para esta época y en regiones, aunque todavía no es el momento de mayor esplendor del mito ni de las historias alrededor del personaje, pero ya se conoce la historia de San Jorge. Entonces a él se le representa siempre sobre una cabalgadura. Que lo vemos por ahí. Esta es una de las que les decía, es una de las, bueno, creo que esa tengo la imagen más grande. Aquí tenemos esta, la que está en pequeño acá. Vean y me dirán, y realmente es algo formal ese dibujo porque es bastante sencillo. Por eso se dice que son diseños bastante infantiles, una manera de calificarlo, porque son exageradamente sencillos los trazos. Sí son muy grandes en cuanto a contenido. Este es un clípeo, por ejemplo. Un clípeo, acuérdense que es una circunferencia o un óvalo que separa el exterior de una figura o rodea una figura principal. Dentro de ella tenemos el símbolo con estas líneas quebradas de un sol radiante. Serían como los rayos del sol. Entonces un clípeo radiante y en el centro un personaje que tiene los brazos abiertos. Dice, no, mira, ese es Cristo. Pues no se sabe porque él no tiene un nimbo y más bien la posición de la mano nos diría que está orando. Seguramente es un orante o un símbolo de la iglesia, entendido como orantes. Y en la parte superior un pavo real, aunque no les parezca, bueno, este es un pavo real, ahí tenemos las plumas con ojos. Y este es un símbolo de la vida eterna. Este es bueno, un símbolo bastante antiguo. En esto dice el exe homo. No, el exe homo aparece hasta el Renacimiento. Hay algunos ejemplos del gótico, pero principalmente es en el Renacimiento y luego en el Barroco donde se desarrolla la idea del exe homo. Ahorita como tema no existe la idea del exe homo. Bueno, exe homo es la expresión me parece que es Poncio Pilato, cuando muestra a Jesús ya latigado a los judíos y le dice, ahí tienen a ese hombre, o sea, exe homo, ese hombre. Esa es la idea del exe homo. No sé si se ve luego de la mala restauración. Ah, bueno, no, este sí era así, no es como el que hizo doña Cecilia hace 10 años allá en España, también creo que es justamente en esta zona norte de España. Alejandra dice, parece el dibujo muy mal hecho de verdad. Eso es una consideración que se hace de entrada, pero acuérdense pues que la idea es más bien hacerlos simbólicos. Y les recuerdo, en esta región como que había cierto recelo para la construcción de imágenes, para la confección de imágenes. Entonces, eso justificaría que las imágenes sean tan sencillas, burdas, si quieren verlo de esa forma. Tenemos otras más. Ahí está la cruz patada que les mencionaba. Patera también se encuentra en otros lugares. Esta, de hecho, es una cruz, es un símbolo que se estaba a la par en el ábside de la imagen que les acabo de mostrar. Ahí tiene pues la imagen de un caballero. Por eso dicen, bueno, puede ser una representación de San Jorge. Ahí que va acá en medio. Y luego, pues ahí la representación de la cruz. Aquí otra más. Es también una cruz patada o patera, como se le llama, la central, y esa es una representación del Calvario. ¿Y por qué?
porque son tres cruces. La principal, vean que pues era amarilla, seguramente para imitar el color dorado, y las de los laterales son más pequeñas y más sencillas. Esa es una representación de los dos que fueron crucificados junto con Jesús. Por eso se considera esa una referencia al Monte Calvario, acá, Gólgota. Ese parece, bueno, hay un comentario que no puedo ver. Les recuerdo que todo queda grabado, ¿verdad? Así que tratemos la manera de mantener la cordura y el respeto. Bien, luego San Julián de los Prados, esta también es de la misma región, y aquí es donde se nota pues que sí había decoración, al menos en algunas de esas iglesias o algunas partes dentro de la iglesia. Está bastante deteriorado y han buscado restaurar una parte y la demás solamente la han dibujado, que es lo que se ve acá, como para generar pues la idea de todo el mural, pero solo vemos una parte nada más de ella. Hay representaciones arquitectónicas y lo demás pues decoraciones geométricas. De nuevo la paleta es bastante reducida, son colores tierra en su mayoría, no muy vistosos. Y está bueno, San Julián de los Prados. Bien, ¿preguntas acá? ¿No? ¿Sobre la pintura? Sí. Ahí se ve que ya es bastante detallado, por lo menos en el caso de esa iglesia, que tiene bastante decoración al interior, aunque no sea tan realista, pero sí está bastante cargada. Yo creí que eran mucho más sobrias o que eran los materiales en crudo casi. No. Pero bueno, buena observación. Lo que sucede es que, como les refería hace un momento, hay iglesias que tienen una influencia mayor de las ideas bizantinas iconoclastas, o sea, los que decían que las iglesias no deberían de existir imágenes, entonces por eso son más sobrias, pero otras sí tenían más pintura y colorido, como esa que vemos por acá, pero en la región de Asturias la mayoría no la tiene, son pocas las que sí tienen este tipo de decoración, principalmente geométrico, por la misma idea de no representar figura humana. Bien, ¿alguien más? Estamos bien hasta ahí. Bueno, estamos bien, entonces, pues terminaríamos ahí con el reino de Asturias y el arte asturiano y pasaríamos eh, al tema más más bien a la región al sur de Asturias, que sería la parte centro-sur de España. Y acá lo que tenemos que recordar es la expansión árabe, por ejemplo, acuérdense que para el año 620, 622 por ahí es cuando Mahoma hace la égira, que es la primera como manera de peregrinación que se va de la Meca a Medina. Y lo que sucede es que a partir de ahí se comienza a extender el culto hacia el profeta Mahoma y a Alá. Entonces, en los siguientes siglos se va extendiendo más a partir de pues, los otros líderes, los abasíes, por ejemplo, comienza a extenderse más el territorio hasta que al final terminan por conquistar la mayor parte de España. Entonces, ahí es como encontramos, aquí dice, bueno, es el siglo XI, que sería la última etapa del desarrollo, del mayor espacio que tuvo el territorio, el arte musulmán, y vemos en el norte que se van reconstruyendo, o más bien se van construyendo reinos que van sustituyendo al antiguo reino de Asturias. Ahí tenemos el reino de León, el reino de Castilla, el de Navarra, el de Aragón, el Sobrarde, Ribagorza y los condados catalanes hacia acá. Eso es en el norte. Esto ya para el siglo XI, el siglo XII, especialmente los reyes de Castilla y León, y Aragón, perdón, Castilla y Aragón, van a comenzar a partir de las alianzas que hacen a expulsar a los musulmanes de esta región. Pero mientras eso sucede, los reinos antiguos acá, que eran los visigodos,
fueron conquistados por los musulmanes y entonces pues es donde aparece el Al-Ándalus acá, que es lo que veíamos en esta región. Pero los cristianos que se quedaron ahí, que no se escondieron, que no huyeron más bien, resulta que ellos van a conformar una cultura que va a tener influencias musulmanes que se llama mozárabe, con Z, mozárabe. Los mozárabes serían entonces cristianos bajo dominio musulmán. Les recuerdo acá, el Islam es tolerante con el resto de religiones. Es falso que ellos van a perseguir a los cristianos solo por ser cristianos y que los van a hacer a pretender que se conviertan al Islam. Eso no es cierto. Ellos eran tolerantes y simplemente dejaban que siguieran ellos existiendo. Especialmente sentían un respeto bastante grande hacia los cristianos católicos y hacia los judíos. A ambos se les conocía como la gente del libro, y el libro era el texto bíblico. Acordémonos que el Islam es una derivación en parte de los textos bíblicos, porque según los relatos, pues Mahoma se basa en bastante de los textos del Nuevo y Antiguo Testamento para generar el libro sagrado para él. Entonces, veis un poco de eso de lo que somos comunes con ellos. Entonces, el arte de esta región es el mozárabe. Los judíos que les denominaron sefardíes fue después. ¿Los judíos o a los judíos? Álvaro, por ahí si me completas ahí a los judíos. Fue después que se les nombra de esa forma, ya en periodo románico. Bien, la población cristiana entonces de origen hispano-visigodo, acuérdense hispano-visigodo, ¿por qué? Porque el pueblo original en el lugar era Hispania, eran los hispanos, a ellos se les agregaron los visigodos, e hicieron un trato con ellos para ayudarles a sostener las fronteras frente al resto de pueblos bárbaros que venían conquistando las fronteras. Por eso se dice que es de origen cristiano visigodo. Y todos ellos vivían bajo el territorio denominado Al-Ándalus, que era el territorio bajo dominio musulmán, y ellos, como los judíos, pues usaban el estatus de dimis, o protegidos por ser gentes del libro. O sea, ellos tuvieron la posibilidad de quedarse, siempre y cuando rindieran tributo a los nuevos líderes y respetaran la religión también musulmana, pues no tenían ningún problema. Ahora, va a suceder algo acá que es bien interesante. En las iglesias prerrománicas visigodas habían imágenes pintadas, imágenes en relieve, y se sabe que habían algunas imágenes en madera, muy pequeñas. La mayoría de esas han desaparecido, no sobrevivieron el paso del tiempo, salvo algunas pocas. Y alrededor de ellas hay historias así como un tanto extraordinarias. Pero voy a dejar la parte extraordinaria para el siguiente tema y les voy a hablar nada más de qué es lo que sucedió. Cuando los pueblos veían que los musulmanes se iban acercando, ellos creían que les iban a destruir las iglesias y a quemarles las imágenes, las pinturas, digamos, los tesoros que pudieran tener. Entonces, ellos lo que hicieron fue esconderlos. Y para esconderlos, pues hicieron uso así como de mucha creatividad y, por ejemplo, abrieron las paredes, agujeros en las paredes del templo, colocaron las imágenes ahí y luego revistieron de nuevo con piedra y mortero la estructura. Entonces quedaron escondidas en las paredes, con la idea que cuando los musulmanes se retiraran, entonces ellos iban a poder sacarlas del lugar donde estaban escondidas. En otros casos las ponían dentro de cofres y estos cofres los enterraban cerca de las iglesias o en algunos casos en el bosque, de manera que no los pudieran encontrar, pensando en que cuando los musulmanes se retiraran, ellos iban a poder sacar de nuevo estas imágenes que las consideraban muy importantes para el culto que desarrollaban. Entonces eso es lo que sucedía en esta época. Va a suceder en muchas iglesias. Cuando vienen los musulmanes, pues ellos simplemente toman, sí, las iglesias más grandes y las convierten, algunas de las iglesias grandes y las convierten en mezquitas. Pero pues en general no. Tuvieron mucho respeto para con ellos. Vamos a ver, Mabel Alejandra dice, entonces los mozárabes solo
son solo los que eran cristianos, correcto. Los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Esa es la manera como los podemos definir. Bien, para el siglo IX, estamos hablando del año 800, o sea, unos 200 años después de haber iniciado el Islam, los territorios pues, generados o dominados por los árabes, pues esos tenían eh, algún recelo todavía para con el dominio por parte de esta nueva cultura. Entonces muchos emigraron al norte. Entonces a eso se le llama el arte de la repoblación, porque se fueron hacia el norte como repoblando los territorios que habían en la zona norte, tratando de alejarse del dominio musulmán. Eso va a fortalecer también luego a los pueblos de esa región, que son los que siguen luego del periodo de, del que acabamos de trabajar, y van a convertirse en los reinos de Castilla, Aragón, León, y ellos son los que van a hacer la reconquista del territorio español. Entonces, esto es como la etapa, digamos, como de transición entre el dominio musulmán y la reconquista de los pueblos cristianos. Entonces, bien, hay otra diapositiva, ya siguen teniendo el término, quiénes eran los mozárabes. Principalmente estos mozárabes eran visigodos e hispanos, eran la cultura, sus costumbres, pues eran lo que vimos al inicio como visigodos, y estaban bastante cercanos al tipo de desarrollo de la misa y de símbolos occidentales. Si bien las imágenes venían del oriente, porque ahí es donde se generaban, sufrían cierta transformación cuando llegaban a esta región y las acomodaban a la realidad de los mozárabes. Por eso cambia un poco la tonalidad. Por ejemplo, en el caso de las pinturas en miniaturas, cambia un poco la tonalidad de la piel, la forma del rostro, la ropa también cambia porque se acopla a la realidad social de esta región. Bien, eso igual, que es parte de lo que ya les explicaba y para que lo tengan, para que lo lean luego en el material. Y pasamos a la arquitectura. Entonces, las iglesias siguen siendo a la usanza de los visigodos, pues iglesias pequeñas, sin mucho espacio de sobra, sino que siempre como muy pequeñas. Son a una sola nave la mayoría, no tienen naves laterales. La planta es de cruz griega, o sea, los cuatro serían como iglesias como muy cuadradas o rectangulares. Y bueno, en algunos casos compartimentadas por las columnas, o sea, habían espacios de división que eran columnatas, muy similar a las mezquitas que utilizaban los musulmanes. Acá tenemos un ejemplo de la arquería que utilizaban, en este caso para las puertas. Esto es un arco de herradura. Esto normalmente, les repito, lo asociamos a los musulmanes, pero los arcos de herradura ya los utilizaban los visigodos. Entonces, los árabes más bien fueron los que lo tomaron de los visigodos, y en el caso de los mozárabes, pues lo utilizan como parte de la influencia de ambas culturas. Ahí tenemos la parte interna, en este caso una arquería ciega en el ábside del cabecero de la iglesia. Se sabe pues, que lo hacían de esa forma como una manera de imitar los minrabs, que es parte de las edificaciones que están cerca de la quibla, que es la pared que apunta hacia la Meca. Entonces es muy similar a eso, o sea, se parecen bastante la arquitectura de las mezquitas a la arquitectura mozárabe, porque pues era mucha la influencia que ejercía. En este caso vemos que las paredes son sobrias, nada más observamos la piedra en las paredes, pero sí habían decoraciones pictóricas. Eso lo vemos, por ejemplo, en esta columna. Ahí tenemos elementos pictóricos, un camello, por ejemplo, en este caso un león, probablemente vemos por acá, caballos, y
Y bueno, animales que utilizaban para tiro en esa época, o para veces de carga. Estas son las plantas arquitectónicas de muchas de las iglesias que se van a desarrollar. Ahí pueden ver cómo los ábsides, que son los cabeceros de las iglesias, tienden a tener esa forma de arco de herradura. Esa es influencia claramente de los mozárabes. En este caso es planta basilical, eso significa que es completamente rectangular, no se percibe la cruz inscrita, aunque en la intersección de las dos bóvedas, que son estas, la bóveda central, la de la nave principal, y la de brazos de la cruz, serían los que generarían acá en el transepto, pues esa cruz acá. Eso es igual, aquí no percibimos ninguna cruz, salvo en el cabecero. Estos orificios que ven ahí como puntas que sobresalen son ventanas o son nichos cercanos al altar. Esta sí es una planta de cruz latina. Ven ahí el cuerpo y la cabeza de la cruz y luego los brazos de la cruz. Son muy, sería como muy clara pues la idea de la planta de cruz latina. En este caso es una planta de cruz latina también. Aquí está la zona de la cruz. Y en este caso la entrada está en uno de los laterales. Los cabeceros acá son ábsides cuadrados. Igual acá, este es un ábside de herradura, ábsides cuadrados a la par. Y pues ahí el crucero. Acá también hay un crucero. Y el ábside en el cabecero. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Sí, Carlos? ¿Todas tienen forma de cruz o algunas no deben de llevar? Porque veo la quinta y al menos yo no le encuentro la forma de la cruz. Esta, pues, Sí, ¿cuál? la segunda que está en la parte de abajo. Esta. Sí, sí, esa. Ah, sí, correcto. Esta les mencionaba pues que no tenía forma de cruz, salvo les decía la zona del cabecero. Acá, aquí sí vemos la cruz, y la cruz la forman nichos y una ventana bocinada justo en la parte de atrás del altar. Pues no todas tienen cruz, eso sí es cierto, especialmente las que tienen forma basilical, así propiamente romana, esas pues no tienen cruz inscrita. El resto sí, y vemos que hay tanto desde las cruces griegas, esta se acerca bastante a la griega, aunque es más latina, y esta es una cruz latina. Igual esta es una cruz latina. O sea, hay de todo. Básicamente acá hay de todo en las construcciones que se hacía. Eso nos dice, pues, prácticamente la naturaleza del arte. Pues es una mezcla del arte mozárabe y también del arte visigótico, que es el que existía ahí antes. Luego, sobre la escultura, igual que lo veíamos en Asturias, lo veíamos en los visigodos, no hay significativamente producción de escultura en esos periodos. No hay escultura de bulto redondo, al menos en piedra. Se sabe que sí habían algunas en madera, pero como les decía, pues la mayoría fueron destruidas o fueron perdidas a través del tiempo, luego que quedaron escondidas dentro de las iglesias o escondidas cerca de un río, cerca de un bosque. Entonces pues, muchas de esas no se encontraron, algunas sí se encontraron, y eso pues va a ser significativo para el periodo que viene, que es el románico y luego el gótico. Bien, en este capitel lo que observamos es una representación de animales, son lagartijas, que están en el capitel, y eso, bueno, eso que tiene que ver con la idea de Jesús, pues no tiene ninguna. Eso sería una influencia de orden no cristiano. O sea, es un tema pagano, si lo queremos ver así, o un arte profano, más bien, no pagano, sino profano, porque no tiene nada que ver con el cristianismo. Igual, esta otra es igual, no tiene nada que ver.
Eso lo que hace es recordar algunas decoraciones musulmanas y también la decoración a partir de la representación de los panales de abeja. Eso lo quería por aquí. Y en la parte de arriba, pues, la cería. Eso también es de orden musulmán. Acá algunos otros ejemplos. Ahí tenemos la hoja de acanto modificada. Es igual, es corintia, pero con la modificación de sus elementos. Acá comienza a aparecer el símbolo de la flor de lis, también ha visto por acá. Ya con una connotación más presente y vinculada a la Virgen María. Otros ejemplos por acá. Las ventanas que les decía con celosías. Acá. Y las dovelas bicolores, que son estas decoraciones en forma de herradura. Sí, dígame. A ver. No entiendo, Lee, cuando se refiere a lo que es la celosía. Bien, gracias. Es esta decoración. Esto. Toda la decoración esta. O sea, si vemos la forma, diríamos que esta es una flor y que esos son elementos geométricos. Pero toda la pieza es una celosía. Estas celosías son como los ladrillos que actualmente existen que permiten observar lo que sucede afuera de una casa, por ejemplo. Están las celosías, una pared de celosías, ustedes pueden ver hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no los pueden ver tan fácil. Entonces, esas celosías fueron utilizadas bastante por los musulmanes y que estén acá en una construcción, pues significa que hay influencia, pues, de los musulmanes. Pero celosías, todo eso, toda la pieza. Gracias, Lee. Bueno, bien, ese es otro de los que les decía, son símbolos idiomórficos. Eso es en Santa María de Ledeña, siempre en España, y pues son representaciones de elementos tanto sagrados como profanos. Entonces encontramos que esta imagen, como de una flor en revolución, o sea, que se está moviendo, esta es una representación solar. Y al ser una representación solar en el contexto de una iglesia cristiana, entonces esto es un símbolo de Jesús. Desde acá. Y luego otros emblemas. Esta es una flor crucífera. Tenemos la cruz atrás y tenemos una flor encima de ella. Acá tenemos flores. Siempre las flores nos van a hacer una referencia al sol. Son representaciones solares las flores. De 8 pétalos, de 6 pétalos, cualquiera de esas son representaciones solares. Igual que estas cuando son así como revolucionadas, digamos, que están girando. Según el texto que encontré acompañando estas imágenes, resulta que los círculos inferiores serían una representación de la vida terrenal. Luego una vida de tránsito, para movernos hacia la divinidad, y esta sería la divinidad, que serían atrás de la cabeza de alguna imagen, por ejemplo. Ahí tenemos. Este símbolo, fíjense que lo busqué, porque es muy interesante, se quemó por acá. Y pues lo más que encontré es que son representaciones geométricas de influencia celta. Los celtas eran los que trabajaban ese tipo de imágenes así como una manera de representar el árbol de la vida o los 4 puntos cardinales. Pues la cruz es una representación de los 4 puntos cardinales, pero esta pues así como muy en esencia no es una cruz, pero sin embargo tiene los 4 elementos. Ahí tenemos, son dos líneas que conforman una cruz. Entonces podría ser una representación de una cruz, pero pues más bien nos inclinaremos a pensar que eso es una representación del árbol de la vida y de los 4 puntos cardinales.
o sea, un poco más. Más imágenes de representaciones mozárabes. Ahí tenemos imágenes de los que se denominan monstruos. Acuérdense que un monstruo, entendido así de manera muy, sería muy fiel pues, al término, es un ser que tiene mezcla de otros seres en sí mismo. Entonces encontramos por acá este que parece una lagartija que tiene alas. En este caso es un mamífero, un león, con alas de águila y la cabeza de un águila. Entonces, estos son representaciones profanas. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, pero pues también se hacían por ahí. Y representaciones de Adán y Eva, por ejemplo, es Adán desnudos, con el árbol de la vida también en las manos. Otros ejemplos más, siempre de representaciones como muy sencillas de capiteles con hojas de acanto. En este otro caso son representaciones de lacería y ataurí, que es musulmán. ¿Se acuerdan esos dos términos? Pues se refiere a la decoración lineal, tanto geométrica como vegetal, para la representación de las imágenes. Bien, preguntas sobre la escultura. ¿Verdad que no tiene ninguna forma? El que está el de abajo no tiene ninguna forma, sino que solo son como líneas, veo. No, sí hay una representación de un animal en medio. Acá. Es como una mezcla entre pues, un camélido, o sea, no puede ser un camello, pero por el tipo de cuello parece ser un camello. Pero la cabeza es de un buitre, igual acá, o de un águila más bien. Ahí. Y lo demás, lo que está encima, ahí son decoraciones de ataurique. A ver, ¿quién más me levantó la mano? Michelle y luego Álvaro. Y en la primera imagen, ¿qué figuras tiene? O sea, veo que es como un tipo pez, pero no estoy segura si también podría ser un ave. En esta, Exacto. pues esa es hoja de acanto. Pareciera cierto un pez, esto que de hecho yo lo veo como bien como si fuera una rana, o sea, es una rana esa, pero no, es una hoja. Esta imagen, aunque no se alcanza a ver exactamente, pero esto es una espiral. Eso es. Bueno, acá. Son espirales esas que vemos ahí. Acá, son espirales. Y pues al estar sobre la hoja de acanto, pues es simplemente una manera de representar los caracteres fitomórficos. Estas, como dijera, como espirales acá, se van a convertir poco a poco en una representación bastante simbólica, que es la flor de lis. Esa que vemos por ahí. Bueno, voy a avanzar. Y pasamos a la pintura mozárabe. Creo que pasamos a terminar pues este tema. Bien, las iglesias no es que tuvieran una decoración tan grande en cuanto a colorido o a extensión de las decoraciones dentro de los cabeceros de las iglesias. Pues en general eran bastante limpias, digamos así, sencillas de decoración. Pero el mayor trabajo de decoración o de pintura para el arte mozárabe lo vamos a encontrar en libros manuscritos, o sea, en textos. Porque hay más textos acá, lo que se denominan manuscritos, porque hay más acá que en los periodos anteriores. Y eso tiene una razón temporal. Es que resulta que la pintura mozárabe está en la última etapa. La visigoda es la primera parte, la etapa de interregno.
Asturias es más o menos contemporánea de la mozárabe, pero es un poco más cercana también a la visigoda. Entonces, la mozárabe era la que se produjo más tardíamente y una de las últimas que desapareció. Entonces, por eso coincide justamente con los siglos 9 al 11, en donde vamos a encontrar una cantidad diferente de elementos iconográficos que no veíamos antes. Van a enriquecerse la representación con imágenes que antes no se tenía. Entonces, vamos a este, por ejemplo, es un manuscrito de los que se copiaban dentro de las iglesias, y esta es una representación del Apocalipsis. ¿Por qué antes no aparecían las representaciones del Apocalipsis? Es porque no tenían necesidad de hacerlo, pero en esta época sí hay una necesidad de hacer estas temáticas, de hacerle ver a la gente que pues Dios va a volver, que los va a castigar si están haciendo las cosas mal. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo nos va a castigar? Entonces, pues ahí van las representaciones del fuego, de incendio, de destrucción. Eso es lo que se ve acá. Entonces vemos un ángel que está pues azuzando o encendiendo el fuego en la parte de atrás de la ciudad. Eso dice, ¿es por el cambio de siglo? Sí, es justamente el denominado milenarismo, que es el miedo al cambio de milenio, más bien no cambio de siglo, no al cambio de milenio en ese siglo en particular, que se pasó del año 900 al año 1000, o sea, sería del siglo X al siglo XI. Ese lapso de tiempo fue de inestabilidad en muchos lugares. ¿Y por qué? Porque resulta que la iglesia decía que pues Cristo iba a venir, y entonces hubo gente que entregaba lo que tenía, lo poco o mucho que pudiera tener a la iglesia, con la idea de ganarse un poco de cielo. A eso se le llaman indulgencias. Se paga, o sea, es un tipo de tributo, en este caso era monetario que se hacía, para que la iglesia le perdonara pecados y le garantizara que iba a vivir la vida eterna. Eso se hacía por acá. Entonces, había necesidad de meterle miedo a la gente. ¿Y cómo le metemos miedo? Bueno, la mejor manera es a través de la imagen. Entonces, por eso la razón de ser de muchos manuscritos y algunas pinturas también en las paredes, durante el prerrománico. Pero es en el románico realmente donde se va a desarrollar más. Bien, esos manuscritos aparecen bastante, ¿qué sería? En abundancia en algunos lugares. Los monasterios son lugares donde se multiplica, pues ahí se copian. El trabajo lo hacen los denominados copistas. Estos copian las imágenes y las van convirtiendo en símbolos prácticamente, signos emblema dentro de las páginas donde se hace. Tenemos un ejemplo. El tipo de caligrafía que se utiliza se denomina visigótica, y eso significa a la manera de los visigodos. Los visigodos, ¿cuál es? Es la cultura previa al Asturias, perdón, a los mozárabe en la región. Entonces, en esta imagen, ahí podemos ver representaciones de ángeles y también representaciones de serafines. Estos serafines sí son más reales, ¿ven? Manos extendidas, multitud de oración, y se observan, o pareciera que se observaran mutuamente, pero lo que están observando es el centro, el lugar donde se ha colocado ahora esta mandorla, una mandorla en forma de rombo, y tiene el signo del alfa y la omega, o sea, principio y fin. ¿Quién es principio y fin? Jesús, que es el personaje que aparece en el centro de acá. Estos círculos son representaciones solares, acuérdense. Bien, ¿preguntas sobre esta iconografía? ¿Les parece ahí la idea de los serafines? A ver si, Alejandra. ¿Verdad? No sé, en la imagen de la diapositiva anterior
No sé si vi mal y era como alfa, la imagen, esa. Sí, eso es, como no tengo el contexto de toda la página, no sabría decir si esto es un alfa o es una letra A de algún texto, o sea, la letra de algún texto en griego o en latín. Pero sí es sería una alfa esta que vemos por acá. Tiene alas y tiene la representación de un zorro y un mono. Eso tiene que ver con la monarquía y la iglesia, esos símbolos. Ahí sí, pues no he encontrado más información, así que me ahonde más en ese tipo de iconografía. ¿Sí, Álvaro? No, como usted había dicho que no sabía por qué a la iglesia le representaban como un mono y un zorro Ujú. yo lo primero que vi con mono, mozárabe, que es decir, región sur de España, los monos de Gibraltar, a lo mejor. Podría ser algo como eso, una representación, porque de hecho aparecen en otras representaciones también, no solamente aparecen por acá, igual que los zorros. Algún símbolo tendrían, podría ser eso, no solamente una manera de hacerlos presentes a esos animales que sí existían en una imagen, sino algún símbolo por la connotación que puedan tener. Podría ser. Bien. Mary Nicole dice, iglesias haciendo robles en tiempos inmemorables. Pues hay bastante que decir de eso. Vamos a ver ahí cuando veamos el románico. Y luego, Dinora dice, los manuscritos de qué tamaño eran. Bueno, eso es una buena pregunta. A esas imágenes se le llaman miniaturas, pero miniatura nos da la idea de que eran pequeñas, pero miniatura se refiere al color, que las pintaban con algo que se llama minio. El minio era un tipo de naranja, que es el color que se fijan predominante en la imagen. Entonces, miniaturas significa que eran pinturas hechas con color minio y no eran pequeñas, como lo pudiésemos entender por el nombre. Si han visto ustedes los periódicos, esos que son de página doble, que si agarran ustedes un periódico, lo abren y agarran las dos páginas, verán que es bastante largo, mide más de 50 centímetros de largo, creo que anda como por 65. Entonces, más o menos así son de largos estos libros. O sea, no eran libros pequeños, son libros bastante grandes. Acuérdense que se hacían manuscritos, entonces había que escribir a mano las letras. Entonces, esas letras eran de un tamaño un tanto grande, no eran tan pequeñitas. Y por lo tanto, pues esto era grande. Digamos unos 60 a 70 centímetros de largo o de altura sería. El ancho andaría más o menos por unos 40 a 50 centímetros. O sea, es un libro grande. Bueno, las imágenes ahí del alfa y la omega, les decía, las estrellas, Cristo bendiciendo con la mano derecha, sosteniendo el libro de la vida con la mano izquierda, el nimbo crucífero y ángeles en la parte inferior con las manos levantadas en actitud de oración. Entonces, están orando. Casi lo de un medio de layer, más o menos, eran grandes, bastante grandes. Y esa ha sido una de las razones también por las que se han conservado mejor. Hubo más cuidado de ellos en los monasterios, porque eso se hacían y se enviaban a iglesias o se enviaban de un monasterio a otro. Y a veces llegando a un monasterio nuevo, entonces venía un copista, que son los que hacían las copias de estos libros, y otra vez hacer el manuscrito, o sea, a copiar otra vez el libro. De esa manera se iba multiplicando el conocimiento. Por eso es que es así como incorrecto decir que en esta etapa no se hizo ciencia, no se hizo investigación, no se teorizó. Sí se hizo, pero la medida de todas las cosas era la iglesia, es decir, era la medida de Dios todo, era una manera de justificar todo a partir del texto bíblico. Pero sí existió, o sea, sí hubo avances. En filosofía, por ejemplo, hubieron muchos avances. Se aceptaron bastante los libros de Aristóteles, y, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino fue uno de los que lo estudió bastante y también luego hizo ciertas, como sería, adaptaciones de esas ideas aristotélicas al cristianismo. Por eso hay mucho de la filosofía griega que se percibe dentro de la creencia cristiana y cristiana en general.
Bueno, avanzamos. Ahí, ¿qué temáticas se hacían? Pues en el caso, por ejemplo, del Génesis, el tema de Adán y Eva. Vean que en este caso el árbol de la vida tiene muchos frutos acá, no es una manzana como lo creemos actualmente, sino que es un árbol que tiene muchos frutos. Y de hecho acá la serpiente, que está pintada de azul, está dándole a la mujer un fruto pequeño, no tiene nada que ver con una manzana. Las imágenes son planas, se busca tratar de representar la naturaleza, un poco de anatomía, pero sin llegar al detalle. Esta otra también es una representación del árbol de la vida, al centro. Ahí tenemos la serpiente, en este caso es roja, y está tomando de la boca, la mujer está tomando de la boca de la serpiente el fruto. Y si se fijan, pues tienen unas hojas ahí con las que se están tapando la desnudez. Eso es casi como decir, pues ya ellos descubrieron la diferencia entre el bien y el mal. Y el texto de alrededor, pues hacía referencia a eso, siempre en latín, porque es el idioma que se consideró era el más puro para la representación pues, de los textos de que ahora conocemos como Biblia. Vamos a ver, Alejandra dice, ¿por qué en la actualidad se cree que es una manzana? Eso tiene que ver igual con el papel de los artesanos y los artistas de la época baja medieval, o sea, del periodo gótico principalmente, llamamos románico gótico, pero más bien gótico, y el Renacimiento. Porque en esta época comienzan a revivarse algunos de las historias de Grecia y de Roma. Y otra vez aparecen, especialmente en el Renacimiento, aparecen las ideas de los mitos. Y los artistas del Renacimiento pues copian los mitos. Entonces, en el mito griego aparece la idea de discordia, que llega a aquella boda y lanza una manzana sobre la mesa y dice para la más hermosa. Otros dicen no, que la manzana era de oro y tenía la inscripción que decía para la más hermosa. Esa manzana que se llama la manzana de discordia, de la diosa discordia, esa es la que pasa a ser el símbolo dentro del cristianismo. Esa manzana, la manzana del mito griego, pasa a convertirse en esa manzana que también generó discordia acá entre el ser humano, Adán y Eva, y la idea que Dios tenía acerca de ellos. Y bueno, luego aparece la desobediencia, el pecado original y todo lo demás. Entonces, de ahí en adelante, que sería final de la Edad Media y principios del Renacimiento, ahí es donde aparece ya la idea de la manzana. Y a nosotros llega pues esa historia, ¿verdad? Entonces nosotros aceptamos que fue una manzana, pero no lo dice la Biblia, solamente dice un fruto. Como lo vemos por acá, pues es un fruto el que le está dando de ese árbol. Manuel dice, se diferencia mejor Adán y Eva en la primera imagen que en la segunda. Sí, probablemente esta es más tardía. Esta quizás era románica, el periodo más bien ya llegando a románico, o que sería coincidente con el románico, y eso un poco más con el prerrománico. Es decir, hay más depuración en la imagen acá que acá. Pero pues se constituye lo mismo. Es figuras desnudas con representación así muy sencilla de la anatomía humana. Vamos a ver otra más. Dos tipos de temáticas que además se hacían, las profanas, que tienen que ver, por ejemplo, con pues, el acontecer en la vida de los musulmanes o de los mozárabes, de los comerciantes. Ahí vemos que está probablemente un juglar que está recitando una de sus canciones frente pues, a un grupo de personas que escuchan atento pues, el relato que hacen. O en este caso, del Antiguo Testamento, que es el momento en el que cruzan con el arca de la alianza a hombros el mar que se abrió. Ahí tenemos la representación del mar, la zona seca donde ellos caminaron, y ahí vemos dos israelitas que llevan el arca de la alianza en medio. Me dice, mire, pero eso solo es una casa.
pues igual no hay idea acá exactamente de qué era y probablemente no estaban pensando en el relato del texto bíblico cuando hicieron esta imagen. Miren, dos imágenes más. Las guerras es también otra de las cosas que están representadas en estos libros, miniaturas. Batallas entre diferentes reinos. Acá ya se estaban estableciendo reinos como tal, ya para este momento, del siglo XI, siglo XII, y pues eso queda en evidencia acá. Ahí podemos ver cuerpos desmembrados, y pues ahí los símbolos de la batalla. Bueno, él dice, se nota mucho la influencia musulmana en la pintura, más con el estilo del cuerpo más detallado. Aunque pues, los musulmanes no decían figura humana, acuérdense. Hay muy pocos ejemplos de figura humana dentro del arte musulmán. Sí, y más bien es la decoración fitomórfica o que sería de la cería o el arabesco. Es más bien eso, el tipo de decoración. Bien, la otra imagen, esta es también bien interesante. Esta correspondería al arte mozárabe, pero el de la última etapa, el que ya nos está acercando al año 1000 o en el contexto del cambio de milenio. Entonces vemos acá a uno de los ángeles que sostiene una copa y está sobre una cabalgadura que tiene patas de un felino. Entonces, esta es una representación de uno de los denominados jinetes del Apocalipsis. Acá. Para esta época, los mozárabes están en esa etapa de transición entre el románico y el románico. Entonces, justamente viven ese momento en el que la cantidad de imágenes referidas al Apocalipsis va a aumentar. Y aumenta a razón que la iglesia, que no había tenido razón en los siglos anteriores de meterle miedo a la gente, sino más bien de explicarle, de extender el evangelio, de hablarle acerca de la salvación, ahora sí tienen necesidad de hacer que la gente tema de algo malo que les pueda pasar. Si no tienen, si no están en regla, si no tienen pues su vida ordenada. Entonces eso es lo que va apareciendo acá con las imágenes. La idea de mostrar el apocalipsis, los jinetes del apocalipsis, Cristo que viene en majestad a juzgar a vivos y muertos, todo eso es como parte de las ideas. No vamos a ver acá con los mozárabes representaciones del mal todavía, sino que esas sí aparecen pues en otras regiones, Francia, por ejemplo, Inglaterra, Germania, Italia, ahí sí aparecen las representaciones del mal, perdón, y pues hacen referencia esa constitución que hacen de la forma del maligno a los musulmanes. Por eso es que el diablo que conocemos, que las representaciones comienzan a aparecer justo en ese momento del cambio de milenio, por eso tiene barba y tiene bigote como si fuera un musulmán, y el color de piel es oscuro, no es rojo. Eso decimos, bueno, el diablo es rojo, y es la representación más común que hacemos. Pero no, en esa época, en las pinturas se les representaba con una piel cobriza, o sea, una piel oscura, pero no roja. Entonces, eso es lo que vamos a ver por ahí con estas imágenes. Entonces, ¿te preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, dígame, Nicole, ¿sí? Yo, bueno, solo un comentario quizás, o no sé, de que me da curiosidad de que también cuando empiezan a representar al diablo así de manera mala, digamos, ya que si hablamos según la Biblia, creo, de que era un ángel y era más bello y, o sea, era un humano, llamémosle así, entre comillas. Ajá. Justamente el texto bíblico se refiere a él de esa forma. Solamente el significado del nombre ya nos dice cómo era. También en el libro de Job, ahí dice que Dios reúne a todos sus hijos, entre estos justamente el diablo, Satanás, y le pregunta, ¿de dónde vienes? De recorrer el mundo, y ahí va todo lo de las tentaciones hacia Job.
Pero ahí lo describe entonces como un hijo de Dios. Dice, Dios se reunió con todos sus hijos. Entre estos, dice Satanás, o sea, el maligno. Entonces, en el texto del Antiguo Testamento no hay esa idea de maldad, porque realmente no está ahí. La idea se entiende que es un ángel caído, se entiende que está detrás de la maldad en el mundo, pero todavía no hay una representación como tal pero ya verán, cuando veamos románico, allí es donde sí aparecen, sí les puedo poner ejemplos más claros de cómo es que se va conformando la idea del mal. Y la razón de ser es la misma del Mozart de acá, que hay que enseñarle a la gente que va a tener un castigo si no hace las cosas bien, que va a tener un castigo si ha acumulado riqueza, que va a tener un castigo si no entrega esas riquezas a la iglesia. Y pues así, eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, cambia el milenio, los años pasan y resulta que Cristo no vino. Entonces, la gente, la nobleza en todo caso, o la gente de las villas, comienza a desconfiar entonces de que lo que les están diciendo no es verdad. Y va a entrar en una etapa de decadencia. Posterior a ese momento de mucha imagen acerca del apocalipsis, del diablo, de los castigos, del infierno o los infiernos, que son dos cosas diferentes, de repente pues la gente comienza a dejar de creer. Y entonces viene al final del románico y principio del gótico, viene la manera como se va a recuperar a toda esa gente, y es la aparición de los denominados milagros. Y ahí comienzan a aparecer milagros que hace que la gente se entusiasme de nuevo con la idea de la religión cristiana, y pues ahí vemos los mejores ejemplos, pues las iglesias que levantaron en la zona central de Europa, iglesias pues muy majestuosas, grandes, que llevaron muchos recursos, y la gente se entusiasmó por eso, por los milagros que aparecieron, justamente después de una época en la que la gente le quedó un mal sabor de boca, que le dijeron que Cristo iba a venir, que entregara todos los haberes que tenía, todos sus dineros. Resulta que eso no sucedió. Eso es el milenarismo, ese periodo. Para nosotros, bueno, ustedes tal vez no, pero en mi caso sí viví parte del milenarismo recién. Recuerdo de mitad de los 80 y toda la década de los 90, mucha información alrededor del fin del mundo, que Cristo iba a venir, que si Rusia, decían, no se convertía al corazón de María, iba a esparcir sus males por toda la tierra, y entonces nos iba a caer un meteorito que se llamaba Genjo, porque es lo que menciona la Biblia, y bueno, una cantidad de cosas. Todas las caricaturas de esa época eran apocalípticas. Si ustedes ven caricaturas de esas japonesas de la época y algunas norteamericanas también de la época, todas hablan del fin del mundo. O sea, todo era eso, el milenarismo. Y de hecho, desde que recuerdo yo, pues el canto es el mismo: Cristo viene pronto, Cristo viene. Y pues ya pasaron 20 años, 22 años del cambio de milenio, y todavía seguimos escuchando la misma frase, y probablemente la van a seguir escuchando ustedes durante más tiempo todavía, porque pues 20 años no es mucho. A lo mejor el tema deja de estar de moda dentro de unos 50 años o dentro de unos 100 años, y entonces se hable de otra cosa. Pero ahorita seguimos todavía en esa etapa, saliendo de esa etapa que se llama milenarismo. Bueno, Néstor menciona ahí el Y2K, el Year 2 Kilo, que decían pues que iban a colapsar todos los sistemas electrónicos, las computadoras, justamente en el cambio de milenio. No pasó nada. Pero bien, es el manejo mediático y político de la cuestión religiosa. Bueno, vamos a avanzar. De eso vamos a hablar más adelante, ya van a ver. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Con respecto a lo que decía de que estamos saliendo del milenarismo, ahora se cree que siempre que Cristo viene, porque por todo lo que está pasando del calentamiento global, y que hay tantos años que el agua y los polos se están derritiendo, entonces está como también siempre esa frase. Correcto, sigue todavía estando digamos, como presente el término, porque los peligros siguen estando ahí, las guerras siguen estando ahí, los desastres naturales que siempre han existido siguen estando ahí.
por ejemplo, la decadencia de la misma sociedad, pues sigue estando ahí. Entonces dice, todo eso son signos que pues Cristo viene. Pero le digo, probablemente este tema va a seguir unos 100 años más, porque 100 años de hecho es poco tiempo. En el caso del primer milenarismo, el pasar del año 900 al año 1000, más o menos pasaron 200 años para que el tema fuera diferente, que es cuando aparece la idea de los milagros, que es el periodo gótico. La idea de María como madre de Dios, como que fue elevada al cielo, todo eso aparece más o menos 200 años después del momento en el que se hablaba mucho acerca de la destrucción de la tierra y los castigos que tendríamos por haber sido malos. Entonces, falta todavía, seguramente que lo vamos a seguir viendo. Michelle dice, si no mal recuerdo, dice en la Biblia, dice que el diablo era cercano a Dios, por lo que vendría siendo un serafín, o alguna diferencia entre esto, o no lo dice la Biblia. Sería más bien porque sí lo dice, pero en los libros que no se consideran de inspiración dentro del cristianismo. Hay libros, bueno, que corresponderían a la etapa cercana al Génesis, en las que se habla de esos ángeles que vinieron, pero esos no son ángeles realmente, sino que son arcángeles. Entonces, sería, el diablo sería un arcángel, no sería un serafín, no sería un querubín ni un trono, sino que estaría en una escala inferior, pero de los que están como más cerca de Dios. O sea, no es un ángel raso, que son los que se comunican más con la humanidad según la creencia religiosa, sino que están en un nivel más alto. ¿Libros apócrifos? No, no son los libros apócrifos. Hay otros, no recuerdo el nombre genérico, pero hay libros en particular. Hay uno que habla acerca de los gigantes, por ejemplo, de los Nephilim, que no se toma por todas las corrientes cristianas como un libro válido. Entonces hay libros de eso y relatos que corresponden a esa época también. El libro de Enoch, gracias Carlos Alfredo, ese es el libro de Enoch. Ahí se menciona bastante a esos personajes. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y les parecieron atractivas y se unieron con ellas. De esa unión, dice, nacieron los gigantes, que son los Nephilim. Entonces, eso solo lo menciona, pero en ese libro de Enoch se desarrolla mucho más y habla acerca de estos ángeles que fueron castigados, o arcángeles más bien, que fueron castigados, mandados a la tierra, y que se les enviaron a la tierra no para que nos atormentaran, sino para que nos ayudaran. Entonces hay uno que ayudó para enseñar a las construcciones, otro el manejo de la metalurgia, otro el manejo de la medicina y así otros más. Y cuando dice, bueno, vio que le estaban ayudando demasiado, entonces apártenlo de ahí, porque a los humanos hay que dejarlos que ellos vean cómo hacen las cosas, tienen que resolver solos. Entonces, esos son de las historias que están por ahí, que de alguna manera pues vamos a verlas en las imágenes de pintura de esta época. Solo que las explicaciones a veces no son como tan claras, ¿verdad? No hay que leer un poco más o tener referencia de varios libros para saber exactamente de dónde viene por ahí esa idea. Bien, voy a quedarme hasta acá. Les aseguro que este tema no lo agotamos hoy, vamos a seguir hablando de esto. Ahí cuando vayan apareciendo imágenes, que les recuerden, pues ustedes van ahí aportando también. Serían relatos más hebreos entonces, correctos, y son más de los hebreos. Bueno, pintura mural, mozárabe, ahí tenemos varios. Se han encontrado en algunas de las iglesias pinturas de representación de la vida cotidiana, en este caso la agricultura, representación de, en este caso, por ejemplo, una ciudad o una iglesia que está siendo llevada en lomos de un elefante. Acá probablemente habían la utilización de elefantes para trabajo. Vean que el elefante pues no es, anatómicamente no se corresponde a esto que estamos viendo acá, pero es un elefante por la trompa que vemos acá, pero las patas no son de elefante. Y acá tenemos una representación de Lucas, el evangelista. Es una figura humana con cabeza de buey. Es decir, es uno de los tetramorfos, una de las 4 formas. Acá. Bien, Carlos Alfredo dice, yo estuve viendo información del libro de Enoch, dice, según el libro menciona la unión de ángeles y mujeres, de las cuales nacieron gigantes. También se menciona en el video
que en los relatos sumerios pasó algo similar, pero con seres llamados vigilantes. No sé si es real, pero me pareció bastante interesante. Probablemente sí, y por una razón. Los relatos sumerios son anteriores a los relatos hebreos, y muchos de los relatos hebreos corresponden a aquello que fue generado tanto por sumerios, acadios, babilonios, y que llegó, ya para la época de Babilonia, era paralelo al desarrollo del pueblo hebreo. Entonces, los primeros relatos, por ejemplo, de una inundación grande, de un diluvio, son sumerios, no son hebreos. Entonces, ¿quién los copió? Los copiaron los hebreos de los sumerios. Entonces, por eso seguramente esa información interesante por ahí. Pero Elizabeth dice, está muy interesante la clase. Sí, nos faltan 15 minutos. Vamos a quedar pendientes con mucho para la otra semana. Pero como les digo, mucho de esto lo van a ir viendo poco a poco. O sea, no es algo que se abarque de una sola vez, porque corresponde a varias temáticas. No se puede resolver pues, de una sola vez. Bien, voy a avanzar acá. Ya esto es lo último de los mozárabes. Resulta que, como les decía, pasamos de la etapa del milenarismo con los mozárabes, pues no vamos a ver mucha imagen de ellos referidas al maligno, por ejemplo, o a la idea del fin del mundo, aunque el tema está presente, pero no lo vamos a ver tanto como en el centro de Europa. Ahí sí vamos a verlo más. ¿Qué sucede para esa etapa acá? Cuando está en pleno milenarismo en el resto de Europa, resulta que el reino de Asturias, acá, se va a fraccionar como en pequeños reinos. Y entre esos pequeños reinos aparece Galicia, Asturias, Castilla, Aragón y los condados de catalanes por acá. Entonces, estos, si se fijan, pues hay una frontera acá que divide el Al-Ándalus, el territorio musulmán, donde están presentes los mozárabes acá, y resulta que estos van a comenzar a hacer alianzas entre ellos. Esas alianzas es que los reyes hacen que se casen sus hijos, entre ellos, por ejemplo, el rey de Aragón con la reina de Castilla. Y entonces tenemos esos dos reinos, Castilla y Aragón, entonces se van a unir en uno solo. Y por ejemplo, Asturias y Galicia y se juntan y forman uno solo, pero en todo caso, Castilla y Aragón son los más grandes y los que logran juntar el poder en esta región, y comienzan ellos poco a poco, ahí por el año 1000, que es justo cuando estamos hablando del milenarismo, comienzan a extender el territorio hacia el sur, que es lo que vemos acá, y comienzan a establecerse reinos en toda esta región que son cristianos. Los mozárabes, muchos comienzan a repoblar la región que ahora es cristiana. Y bueno, las fronteras musulmanas siguen retrocediendo. De esta época también es, si ustedes han leído el libro el poema de Mio Cid, justamente el poema de Mio Cid habla de esta época en la que Ruy Díaz de Vivar pues lucha contra los moros, que son los árabes, lucha con ellos, y todo lo que recupera lo manda donde el rey, aún siendo que el rey lo ha expulsado, lo ha enviado lejos de su tierra. Entonces eso es lo que relata por ahí. ¿Sí, Ismael? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me llama la atención en esta secuencia de imágenes cómo se va formando Portugal. Porque no tenía, en la primera imagen no aparece, pero sí en la tercera, la que dice año 1150, sí ya se empieza a ver la franja que al final termina siendo el país de Portugal. Entonces, en este sentido, los portugueses tienen otro idioma, que es el portugués, ¿verdad? Entonces, sí, a diferencia del castellano que quedó en España, ellos no tuvieron mayor influencia permanente de parte de los mozárabes y también su terreno estuvo conquistado. ¿Cómo no? Hay mozárabes en toda esta región, y hay coincidencia del arte mozárabe tanto en el actual Portugal como lo hay en el resto de España. O sea, es contemporáneo. Y igual podemos encontrar, por ejemplo, acá en la zona de Valencia, un templo
con características mozárabes. Igual podemos encontrar uno en Oporto, por ejemplo, que es Portugal, el actual Portugal, que tiene las mismas características. O sea, sí está presente el mozárabe también acá. Por lo que respecta a la lengua, esta época, justamente este año, 1150, que estamos hablando de románico, el periodo románico, es el desarrollo de las lenguas romances, o sea, todas aquellas lenguas que derivan del latín romano. Entonces, se están conformando idiomas en prácticamente toda Europa y en España, si bien más conocemos el de Castilla, o sea, el castellano, hay otros más, está el gallego, está el catalán, ¿qué otro más? Son como 5 o 6 idiomas diferentes en España. O sea, en España no solamente hablan Yo me acuerdo más o menos cómo eran. A ver, ¿cuáles? Ay, me disculpa que tú hace un rato porque estoy ahorita con Yesa Pastel. Eran el catalán, el valenciano, que es derivación del catalán, el euskera, que ese sí no se sabe de qué rama vino, pero en el romance. El gallego, del cual derivaría el portugués, que no es como algunos dicen que el portugués inspiró el gallego. No, el gallego es primigenio al portugués, y el castellano, y al final ya lo que quedan son los dialectos: el dialecto manchego, el dialecto de León, el asturiano y el andaluz, que es el que nosotros heredamos, porque el andaluz cesea, al contrario que el castellano, y es como nosotros obtuvimos nuestra lengua, porque la mayoría de colonizadores vinieron de Andalucía. La mayoría, ¿y Castilla? De Castilla era la nobleza, y por lo tanto no se llevó, no se trajo a América los dichos castellanos. Castilla era una propia variación del latín, y es lo que derivó al castellano actual. Y exclusive hay un dialecto que llama leonés, que es como mezcla entre gallego y castellano. Pues bien, gracias por el dato, muy completo. Bueno, ahí tenemos ya la idea, gracias al compañero, pues sobre los diferentes idiomas y dialectos acá en España. Tenemos así como la idea errónea de que en España todos hablan español, pero no, pues hay una cantidad grande no grande, pero sí una cantidad significativa de diferencias entre las regiones acá. Depende de dónde vayamos, así escucharemos un tipo de lengua. Bien, paso a la siguiente imagen acá, que ese es 1300. Acá ya estaríamos hablando del periodo gótico en el resto de Europa, porque España se va por una vía diferente. Les contaré, pues España, vamos a ver luego que pasa por unos estadios que son variantes tanto del Renacimiento, bueno, del gótico, del Renacimiento y luego el barroco, es propio de esta región. Entonces, esa sería como la configuración luego de Castilla. La región de Extremadura, que estaría por acá, también es otra de las zonas en las que vamos a encontrar bastante relación con algunas de las creencias que tenemos nosotros acá en América, porque mucho del arte, las vocaciones marianas, por ejemplo, vienen de esta región. Pero eso pues lo vamos a ver en los temas que vienen. Entonces, por ahí llegamos pues al final de la edad, del prerrománico en España. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí dice Gabriel, hay un salmo que habla del vigilante llamado Centinelas. Muy bien, gracias por el dato. Bien, ¿algún otro comentario? Vi que ya se mencionaba lo de los iluminadores en los textos. Ellos se encargaban de ilustrar, esa era la función, ¿verdad? Los iluminadores y los escribas en el desarrollo de los textos manuscritos. Sí, por eso algunos de los textos se les llaman iluminados, textos iluminados, no porque tengan algún secreto que ¿cómo se llama? Que abran el conocimiento, sino por el tipo de trabajo que se hacía ahí, de los iluminados. Bien, ¿alguien más?
¿No? Bueno, voy a detenerme entonces por acá. Y pues ahí terminamos esta temática. Vamos a tener la grabación.